Hay una violencia en la Tierra obvia, que es cuando la gente se mata hasta ya el extremo de la sangre. Pero hay otra violencia en la Tierra soterrada, que empieza por las palabras, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la violencia en la Tierra. Y esto lo vamos a explicar de una manera inclusive hasta jocosa, porque sabemos que nuestro Elohim trata con nosotros mediante esta historia, este testimonio que vamos a ir contando, desglosando. Elohim trata con nosotros de esta tierna manera, ¿verdad? Entonces, no es caer ni mucho menos ni en desesperación ni en lamento lo que vamos a contar, sino más bien en regocijo, en simjá, en alegría, porque es que hasta es jocoso delante de Elohim, bendito sea, y nos produce una grata satisfacción, ¿verdad? O grata satisfacción sería una recurrencia, una satisfacción, ¿verdad? Entonces, decir que el odio ciega a los violentos, esto siempre ha sucedido en la vida, el odio ciega a los violentos. Y en el momento que quedan ciegos por el odio, ya no pueden distinguir por dónde están pasando, qué es lo que está pasando, ni en el mundo, ni en sus propias vidas, ni en su alrededor, ni en sus propias familias, ni en sus sitios donde estén, porque el odio los ciega. Entonces no se dan cuenta, van a rebufo de todo. Entonces, cuando se quieren dar cuenta, ya han contaminado su entorno de una manera que le han robado el aire a sus allegados, que han sembrado el desconcierto, la confusión, el despotismo, ¿verdad? Cuando se quieren dar cuenta, porque ¿qué es lo que engendra violencia? La violencia. La violencia engendra violencia. Entonces parte de que se ciegan, el odio ciega a los violentos. Entonces, leyendo a Ezequiel, ahora resulta que leyendo a Ezequiel, quieren convencer estos violentos cegados por el odio verbal, pero que en el diario de sus países, ese odio verbal que trasladan veladamente, siempre hipócritamente, porque no son capaces ni de hablar como hombres, pero al final, ¿dónde desemboca? En matanzas. Matanzas. Ahí tienen Ciudad Juárez, México DC, ¿verdad? Entonces, leyendo a Ezequiel, quieren convencer de que la pesca final ha de llenar la red, cuando Ezequiel se refieren, y ellos lo saben, precisamente a tiempos de Hechos de los Apóstoles, que es cuando, y de eso da señal Yahshua HaMashiach, cuando le dice echar la red a la derecha y sale con abundancia de peces, ahí se cumple. Y eso lo saben ellos porque lo han estudiado y han pasado por ahí, pero ahora dicen que la pesca final ha de llenar la red y que por lo tanto el propósito es llenar la red en el tiempo final y no rescatar solo a un pez payaso, entre comillas, porque ellos lo citan de esta manera, no rescatar al pez payaso, aludiendo a la historia de Nemo, ¿verdad? Y despreciando por ende la bonita historia de amor y amistad, que es esa historia animada de Buscando a Nemo, ¿verdad? Entonces, aseguran dentro de esa discursiva que Mashiach no va a venir por uno solo. Por eso andan confiados, porque no va a venir a rescatar a Nemo, señores. Tendrá que venir Mashiach a que la red sobreabunde, ¿verdad? Entonces, toman a Nemo como que está solo. Pero resulta que Nemo no estuvo solo nunca. Tuvo un padre amante y unos amigos estupendísimos, ¿verdad? Pero él quiere convencerse, este cegado por el odio, quiere convencerse de que lo que le espera al mundo, en el que quiere estar ahí amalgamado, es una red prieta, una red amalgamada, una red para muchos pero sin humanidad, porque luego quieren que entren muchos pero sin humanidad, por eso desprecian historias bonitas como Nemo, que es una historia bonita de solidaridad y de familiaridad en el buen sentido, ¿verdad?
de rescate, ¿verdad? Entonces desprecian lo humano, pero a la vez quieren ser muchos, ¿verdad? Porque una red para muchos, pero sin humanidad, es lo que a ellos les ofrece una seguridad de compañía, totalmente errada, malversada, caótica, les va a llevar al caos y a la perdición, ya les está llevando. Entonces, siguiendo en esa discursiva, también menciona luego al fruto y dice, hablando de fruto, que también lo lee en Ezequiel, y dice que se refiere, al hablar de fruto, para que quede claro a quién intenta atacar, dice que no se refiere al fruto del activismo. ¿Por qué dice que no se refiere al fruto del activismo? Porque sabe que no puede competir con la enseñanza ministradora de esa amada del Mashiach que a él le parece a él toma como un pez payaso, a la amada del Mashiach. ¿Es una blasfemia contra el Ruach? Por supuesto que sí. Es una blasfemia contra Elohim mismo, porque el Ruach de Elohim, el Ruach Elohim está en la amada, ministrándola y haciendo que la ministración de nuestro patrón Yahshua HaMashiach pase, ¿verdad? De la amada a la que es más, a la que conjunta, completa a lo que es la amada, ¿verdad? Entonces, a él le parece un pez payaso y se burla de la historia. No, es que no va a venir para rescatar a Nemo. Entonces, bueno, y ya para rematar su extravío, asevera, dentro de su extravío, de esta discursiva, asevera que los peces no kosher, dentro de ese manga para hombro y de ese caos que tienen en la cabeza, porque están ya cegados por el odio, por lo tanto no pueden ya articular bien, ni regir bien, ¿verdad? Entonces asevera que los peces no kosher pueden ser transformados en peces kosher, contradiciendo la Torá, que ministerios como el suyo llevan más de 10 o 12 años estudiando. Pues ahora resulta que contradice la Torá porque la Torá te deja claro qué pez es kosher y cuál no es kosher. Aletas y escamas. Entonces, contradicen la Torá y admiten, para los suyos, para aquellos que ministran, admiten una metamorfosis satánica, porque, repito, no se puede cambiar la naturaleza de un pez, ni biológicamente ni en el plano profético. Pero ellos ahora resulta que creen, para contradecir la Torá, la cual nunca han tenido en el corazón, ahora hablan de una metamorfosis satánica para hacer pasar, se hace pasar por la amada, o se traviste. El pez que es no kosher quieren hacerlo kosher. Se traviste o actúa como travesti para intentar confundir a la amada. Es tremendo lo que se está viviendo, pero es que las salvajadas no se quedan ahí, ahora verán. Resulta que la acusación de algunos ministros como este que referimos, venido a menos, hipócrita venido a menos, cada vez a menos, acusa a la amada de fingir humildad. Les voy a mostrar algo. Cuando un servidor de todos ustedes es un ministerio prácticamente, se puede poner entre comillas, porque no me gusta la palabra, ni tiene nada que ver con nosotros. Pionero no es nadie, pionero es Yahshua HaMashiach, que hizo correr la historia de la humanidad. Eso sí es un pionero. Todos los demás, pues somos muy poquita cosa delante de él. Vamos, en comparación con él. Entonces, cuando soy un ministerio prácticamente pionero del mesianismo hebreo, bien entendido, en España, porque mencionar que los mesiánicos antes de 2012, que fue cuando nosotros comenzamos a predicar, antes de 2012 los mesiánicos aquí en España eran agentes de turismo para Israel. Ese era el mesianismo que había aquí. Ganar a la gente por medio de proselitismo judío o pseudo-judío para que viajara a Israel. Ese era el mesianismo que había aquí, por ese entonces, en el 2012. ¿Verdad? Salvo raras excepciones que abarcó al hombre que me predicó, al anciano que me predicó a mi Torá, ¿verdad? Y ahí
empezó. Bueno, entonces en Madrid se forma una congregación que prescinde y ningunea mi esfuerzo de portar la palabra de poder. Pero esto, ya digo, no lo cuento como lamento ni mucho menos, es que es jocoso la historia. Porque tenemos más de 1500 enseñanzas dispuestas para todo aquel que queramos, y me incluyo yo, porque yo escucho los mensajes que Elohim nos da y me quedo con la boca abierta, de lo que de cómo Elohim nos utiliza, nos hace servirle, de una manera que potencia nuestras aptitudes, ¿verdad? Es que la Torah es un potencializador de las capacidades humanas, ¿verdad? Entonces nos quedamos maravillados de lo que Elohim está haciendo con nosotros los primeros. Entonces, en Madrid se forma una congregación que prescinde y ningunea mi esfuerzo de portar la palabra de poder. Supongamos que esas 1500 enseñanzas dispuestas para todo aquel que queramos aprender no las han visto nunca, ni en búsqueda de YouTube, ni en nada. Bueno, de acuerdo, se lo admito. Ahora, uno de esos líderes de esa congregación en Madrid tiene sorprendentemente mi mismo apellido. Ya vamos estrechando. Mesiánico como yo en un país que no hay mesianismo prácticamente y luego nos llamamos del mismo apellido y aún así no me conoce. Cuando tenemos más de 1500 enseñanzas en YouTube. Pero a más de eso, digo, es que es jocosa la historia. Resulta que consulta esta congregación de Madrid a un muchacho de Colombia para empezar a andar. Supongo, la congregación de Madrid. Llevarán 2 o 3 años, no más. Entonces, para empezar a andar, contactan con un muchacho de Colombia, no sé yo cómo lo conocieron ni nada, supongamos que Elohim se los pusiera en el camino y les hiciera encontrarse. De acuerdo. Estupendo. Entonces podríamos pensar, bueno, estos mesiánicos que quieren echar a andar en Madrid desprecian o no quieren saber nada de mi ministerio, ¿verdad? Esto ya hubiera matado a cualquier ministerio de patanes, que es lo que más abunda. Les hubiera hecho un daño tremendo. ¡Ay, que me han matado ya porque no han tenido en nada mi esfuerzo y han llamado a uno de Colombia pudiéndome tener aquí en España a mí, ¿verdad? Bien, pues en lugar de llamarme a celos hacia el chico estudioso colombiano, ¿verdad? Le pongo me gusta al chico colombiano, incluso en enseñanzas que dicen lo contrario a mí. A ver quién hace eso. Porque, por ejemplo, en una enseñanza que él dice que lo que entra en el reino es la carne y yo digo que lo que entra en el reino es la sangre. Pero es que dice lo contrario a mí y le pongo me gusta, solo por el hecho de que el muchacho colombiano plantea la cuestión. Para mí esto ya es el cielo abierto. Claro, a cómo están las cosas, ¿entienden? Entonces, por eso digo que las obras hablan por nosotros, de lo que es humildad, señores. En 2 de Timoteo 4:14, y no decimos el nombre de los ministerios, porque hay muchos, si es que no es uno, si es que son todos hablando pendejadas, las mismas pendejadas. Entonces, fíjense que aunque nosotros diéramos nombres y apellidos, que tenemos nuestras zorras cazadas, eso sí, pero es que si diéramos aquí ahora mismo nombres y apellidos, no haríamos nada de más, porque fíjense ustedes qué proceder seguía Shaul, Pablo, en 2 de Corintios 4:14. Dice, Alejandro, nombre, Alejandro el calderero me ha causado muchos daños, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Verdad? Ahora, nosotros, claro, la estrategia de Shaul Pablo, porque es que tenemos que ser más astutos que la serpiente misma. Entonces, lo que no quería Shaul Pablo nunca es que se enterara de que les había advertido a la congregación de que se enterara el mismo Alejandro. No, esto se lo dice a la congregación para que tengan en cuenta el método de actuación que estaba siguiendo Alejandro. Vamos, para que lo tuvieran calado, en otras palabras. Y ya empezaran a saber de qué iba ese tal Alejandro el calderero, échale leña al fuego, ¿verdad?
el calderero. Bueno, pues ahí está advertido. Entonces, ¿qué hizo de más aquí Shaul Pablo? Esto es otra de las escrituras que no pueden entender ya. Alejandro el calderero me ha causado muchos daños. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y lo que le desea no es bien, es conforme a sus hechos. Y conforme a sus hechos han sido daños. Entonces no tiene pérdida. Esto pueden maquillarlo como quieran, pero esto es así. Lo que le está deseando a Alejandro es mal. Y además que la congregación sea advertida de que este Alejandro merece mal porque está actuando mal. Ahora, Santiago 3, 6 al 9, Jacob, Santiago 3, 6 al 9, dice así, mis preciosas y mis preciosos, ¿verdad? Dice así. Y la lengua, fíjense, porque ahora vamos a ver en el Salmo 55 que vamos a estar leyendo la oración que hace el salmista. Ahora verán. Dicen en Jacob, de momento, vamos con Jacob 3, 6, 9, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, fíjense lo que hacen. Lo que hacen así, los que hacen así son los malignos. Fíjense, no es cualquier lengua. Hay una lengua que está bajo prudencia y bajo dominio propio. Esa es la lengua de los verdaderos hijos de Elohim, pero luego hay una lengua de caídos, que dice, con ella bendecimos al Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Verdad? Aquí se incluye Shaul, pero más bien Jacob se incluye más bien por elegancia, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta todos. Con ella bendecimos al Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Qué contrariedad es esta? Esto es actuar como bífida serpiente. ¿Cómo podemos bendecir a Elohim y Padre y maldecir a los hombres que están hechos a la semejanza de Elohim? Y maldecir a los hombres porque nos hablen verdad. Entonces el pecado es terrible. La serpiente está siendo descubierta. Y ahora vamos a ver en el Salmo 55 que la oración del salmista es que divida sus lenguas de los malos, de los impíos. Ahora vamos a disfrutarlo ahora. Pero ya se lo adelantamos. Cuando dice divide sus lenguas, es que esas lenguas se muestren como lo que son, de serpiente. Porque maldicen a hombres de Elohim. ¿Cómo puedes maldecir a hombres de Elohim y alabar a Elohim? Es lo que está diciendo aquí Jacob 3, 6, 9. Entonces, ahora sí vamos al Salmo 55, que les he anunciado, ¿verdad? Tanto, hasta ahora. Dice así, Salmo 55, al vencedor. ¿A quién es el Salmo? Al vencedor. Porque no todos van a contarla. Igual que no la contaron todos cuando estuvieron vagando en el desierto. Entraron los que tuvieron que entrar. ¿A quién es el Salmo? Al vencedor. Dice, escucha, oh Elohim, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. ¿Quién puede conmoverse? Si han desechado todo buen sentimiento. A ver quién puede conmoverse ahora. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echaron sobre mí iniquidad. ¿Qué echaron sobre mí? Iniquidad. Y con furor me han amenazado. Amenazado de que no podría dormir, de que
sucintamente, ¿verdad? Amenazas soterradas, de que tú guardarás aquel cuyo pensamiento en ti persevera en completa paz, ¿verdad? Para maldecirte con la palabra de bendición, insinuándote de que no ibas a descansar de ahí en adelante. De esto hace ya unos meses. Ahora, quisiera yo saber cómo están esos ahora, porque nosotros dormimos como cachorros. Entonces dice, mi corazón está doloroso dentro de mí y terrores de muerte han caído sobre mí. Claro, si me enviaron toda la iniquidad sobre mí, las frecuencias bajas, la bajeza de la multitud de hombres. Temor y temblor vinieron sobre mí y temor me ha cubierto. Claro, uno llega a pensar, como llegaron a pensar incluso los mejores profetas, a ver si voy a estar yo solo, ¿verdad? Pero eso es lo bonito. Pensar que puedes estar solo, pero es que eso es lo bonito, porque ahí demuestras la emuná, la fe, la confianza. Dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ¿verdad? Iríamos a nuestro nido, como está también profetizado. Dice, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento tempestuoso de la tempestad. Deshaz, oh Elohim, la lengua de ellos. Dice, deshaz, oh Elohim, divide la lengua de ellos. Divídela, porque así se verá como lo que es una lengua bífida de serpiente, que maldicen a los siervos de Elohim y bendicen al Elohim que tiene a sus siervos. En el hueco de su mano, protegiéndolos, respaldándolos en todo. Y ellos los maldicen. Divide la lengua de ellos porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sus muros, la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, de esa ciudad de Elohim. Agravios hay en medio de ella, y el fraude y engaño no se apartan de sus plazas. Se reúnen los impíos para hablar vanidad, madrugan para hacer el mal, porque no me afrentó un enemigo, dice el salmista, lo cual habría soportado. Lo que se le hizo duro es lo siguiente: ni el que me aborrecía se engrandeció contra mí, porque me hubiera escondido de él. Mas tú, hombre según mi estimación, de mi Elohim y mi familiar, ¿verdad? Tú, hombre según mi estimación, creía que eras hombre. Bueno, pues fuiste tú quien te levantaste contra mí. Y mi familiar, dice, porque juntos, estando los dos, ¿verdad? Comunicábamos dulcemente los secretos que tenían que ver con la Torá, muchas veces con descubrir, con gozarnos de los secretos de la Torá que se nos desvelaban, ¿verdad? En la casa de Elohim andábamos en compañía. Condenados sean a muerte, desciendan vivos al infierno, porque hay maldades en su compañía entre ellos. Yo a Elohim clamaré, y Elohim me salvará. Tarde y mañana y a mediodía hablo y bramo. ¿Cómo? Sí, bramo. ¿Y cómo puedes bramar? Cuando todo te oprima. Ahí es donde bramas. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito, bramar a Elohim por ayuda, como ese ciervo bramaba. ¿Por qué? Por las corrientes de las aguas. Refrigerio, vigor. Bramo, claro que bramo. ¿No ves que me están oprimiendo todos? Ahora, esa dicha de bramar no la pueden tener los que buscan la compañía, ya a la desesperada. Compañía de lo que sea, de la patanería que sea. Dice, tarde y mañana y a mediodía hablo y bramo, y él oirá mi voz. Él ha redimido en Shalom mi alma de la guerra contra mí, porque muchos fueron contra mí. Por eso
se compadeció. Elohim oirá y los quebrantará, y el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no se mudan, por cuanto no cambian, no quieren cambiar de sus malos designios y malas intenciones, ni temen a Elohim. Ministrando Biblia, ahí muestran su falta de respeto total. Extendió sus manos contra sus pacíficos, ensució su pacto, el impío, el maligno. Dice respecto a los malignos, ablandan más que manteca su boca. Si tienen ojos chispeteantes y son muy dulces y espérame tantito, ablandan más que manteca su boca, pero guerra hay en su corazón. Enternecen sus palabras más que el aceite, mas ellos son cuchillos. Tremendo. Echa sobre Elohim tu carga, recomienda el salmista, y él te sustentará como ha sido. Nunca permitirá que resbale el justo. Parecerá que sí, pero no. Parecerá que trastabillas, pero te mantienes firme, en pie sobre el monte de Sión. Mas tú, Elohim, los harás descender a los malignos al pozo de la sepultura, al pozo y paz. Los varones sanguinarios y engañadores no vivirán. Miren, los varones sanguinarios verbales también, y engañadores, no vivirán ni la mitad de sus días, pero yo confiaré en ti. Entonces, el opresor maligno resume de esta manera otro salmo. Fíjense la manera de ministrar, las salvajadas que están ministrando. Para muestra este botón, Salmo 10. Es necesario que lo sepan porque es ya el extremo de la desvergüenza, de la indecencia contra Elohim. Fíjense, Salmos 10. Dice así en el Salmo 10. Dice, en el Salmo 10, dice de esta manera: ¿por qué estás lejos, oh Yahweh, y te escondes en los tiempos de la angustia? Con arrogancia, fíjense de dónde sacan, fíjense cómo van a profetizar, cómo van a decir exactamente las palabras que tienen que decir para que sean vistos ya con la lengua dividida de serpiente, como oraba el salmista. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre, sean tomados en los pensamientos que pensaron. ¿De qué? De con arrogancia perseguir al pobre, ¿verdad? Y hasta ahí solamente vamos a leer, porque ahí hemos captado la esencia de este salmo, ¿verdad? Si quieren ustedes luego lo leen por su cuenta. Pero ahí hemos captado la esencia que queríamos mostrarle. Entonces, dicen, tomando de este salmo, de que es que los pobres y los menesterosos quieren justificarse. Cuando este salmo habla precisamente de la problemática de que, vamos a volver a leer los dos versos que hemos leído, para que los tengamos presente. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre, pero ellos dicen, no, es que los pobres y los menesterosos es que quieren justificarse. Es que el problema es que los pobres y los menesterosos quieren justificarse. Fíjense que en la misma interpretación que hacen ya, ¿a dónde se van? A la arrogancia del malo. A la arrogancia del malo, a favor del malo. En la misma interpretación. Y están ministrando la palabra de poder, Es tremendo, esto no se ha visto nunca. Y encima se va con el malo cuando dice que con arrogancia el malo persigue al pobre, se va a favor del malo, muestra que el pobre y el menesteroso es que quiere justificarse y pone ejemplos en su bajeza de narcos, que hay muchos por ahí. Pero, hijo de tu madre, esos no fueron menesterosos, los narcos. Son esos codiciosos, los narcos, que su país bendice. Entonces,
para decir que es que los pobres y los menesterosos es que quieren justificarse, te habla de narcos. Que los narcos es que quieren justificarse porque hacen una buena obrilla y ya quieren justificarse de justicia. Pero si eso no fueron nunca menesterosos, son esos codiciosos narcotraficantes que su país bendice. Entonces, mis estimados y mis estimadas, se están oyendo las salvajadas más grandes de la historia en los que tramitan la Biblia. Nunca los malignos predicadores habían tenido la necesidad de pervertir la verdad de esta manera que están haciendo. De esa manera de ponerse del lado de los malignos, de los opresores. Con arrogancia el malo persigue al pobre y se ponen a favor del malo. Y que los pobres y menesterosos tienen el fallo de que es que quieren justificarse. Eso no se ha visto en la historia. Estamos ante el salvajismo más atroz y apasionante para la amada de la historia de la humanidad. Nunca los que han ministrado la palabra de poder habían mostrado estas salvajadas, no se habían puesto en la boca estas salvajadas. Claro, no se ponen en el lugar del oprimido, del pobre o del menesteroso. Se pasan a defender la impiedad diciendo que el oprimido, el pobre o el menesteroso es que a veces quiere justificarse. Estos forman parte de lo que hemos dicho antes, blasfemias contra el Ruaj. Todo será perdonado, pero la blasfemia contra el Ruaj Elohim ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿de qué acusarían hoy esta gente? Por supuesto, si ya ha perdido el rumbo, esta gente está extraviada y quiere extraviar al que los oiga. ¿De qué acusarían hoy, por ejemplo, a Joseph y a Jeremías, que los metieron en cisternas, en pozos? ¿Saben de qué los acusarían? Estos mismos, que hablan esas blasfemias contra el Ruaj. Los acusarían de que es que treparon, es que treparon hacia la salida. Así acusarían a Joseph o a Jeremías para escapar de la cisterna en la que fueron metidos. Es que quieren justificarse, dirían ahora. Claro, lo mismo. Salvajadas auténticas. Entonces la pregunta es, ¿estos ministerios se endemoniaron en este tiempo o siempre fueron indios malos? Que hay indios buenos. Pero, ¿estos se endemoniaron en este tiempo o siempre fueron indios malos? Entonces, Mofletitos Morenos se levantó una mañana y dijo a su mamá, «Mamá, yo quiero uno nacarado, para mí solito». Y la mamá le respondió, «Hijo, tú eres un indio muy feo. Los hay guapos, pero tú eres muy feo, así que no te queda de otra. Estudia Biblia como si no hubiera un mañana. Y al final te llevarás a una de esas incautas impresionables. Te advierto que enamorarse de ti no podrá, pero si te haces valer en la Biblia, te la puedes llevar, que es lo que cuenta. Para cuando te conozca lo que eres en verdad, la aberración que eres, lo hipócrita que eres y lo serpiente que eres, ya le habrás hecho hijos y estará ya trabada a ti». Por eso dice en Daniel 12:10, señores, y ya estamos acabando, que es que aunque ministren palabra, aunque digan que ministran Torá, ninguno de los impíos entenderá. Ninguno de los impíos entenderá, aunque se pasen repitiéndola, aunque se pasen declarándola, no entenderán, porque no tienen buen corazón, son serpientes. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y ya para acabar, Proverbios 29:7. Ya para acabar, ¿verdad? Este completo, yo creo, tema, porque ha tenido de todo, ¿verdad? Ha tenido de todo, ha tenido hasta testimonio hasta jocoso, ¿verdad? Que se puede tomar como jocoso, y ha tenido también palabras también duras. Es que es así. 29:7 de Proverbios dice, Dios habla hoy, dice, el justo, el sadik, ¿por qué el justo está en pie? Y el bajo
opresor, que justifica al opresor y que sin embargo dice que es que el menesteroso y el pobre quieren justificarse, ¿verdad? Por eso el bajo no va a llegar a nada. Por eso el bajo está, pues, en su baja frecuencia. Y sin embargo el Sadik, ¿dónde está? El Sadik está en pie sobre el monte de Sión con Sadik, de justicia. La letra Sadik de justicia. Entonces dice, Dios habla hoy, Proverbios 29:7, el justo toma en cuenta, para ser Sadik, para haber estado de pie, deberían haber hecho esto, ¿verdad? Por eso el justo está donde está y por eso el bajo, el que no tiene decencia delante de Elohim, por mucho que diga que vive Torah, por eso estamos cada uno donde estamos. El Sadik se preocupa por la causa de los pobres. En Dios habla hoy dice, el justo toma en cuenta los derechos del pobre, pero al malvado nada le importa. Al respecto del pobre, del menesteroso, del oprimido, del perseguido, nada le importa. Shalom, shalom, besos y abrazos. Shalom.